tenemos con nosotros a Gonzalo Génova, que es ingeniero de telecomunicaciones, es filósofo también por la Universidad de Navarra y doctor en informática por la Universidad Carlos III. Él combina docencia aquí y también en el campus de Leganés. Y bueno, una de las líneas de trabajo del seminario Peces Barba es precisamente pues las reflexiones sobre las nuevas tecnologías, el impacto que tiene en el mundo jurídico y también en el ámbito ético. Y bueno, cuando nos conocimos, pues ya inmediatamente le dije, bueno, pues tienes que venir aquí a las conferencias Elorio Peces Barba y tener una intervención. Yo por eso le estoy muy agradecido, le doy las gracias y ya sin más os dejo con él. Muchas gracias. Yo creo que casi me voy a poner ahí delante. Pero yo creo que voy a estar más cómodo aquí. Bueno, no suelo utilizar así micrófono de mano, porque no me dedico al mundo del espectáculo, pero aunque dar clases es también un poco actuar, ¿no? Y hacer un poco de espectáculo, ¿no? Bien, ¿cuál es la motivación de esto? La motivación de esto es algo que está muy de moda, que seguramente habréis leído en los periódicos, os habrá llegado algún tuit o alguna cosa, ¿no? Si podemos enseñar ética a las máquinas, y en concreto referido a los coches autónomos. Como dice ahí este señor Charles Leonard en su blog o en su página de LinkedIn, necesitamos incluir la ética en la fórmula, porque los coches autónomos se enfrentan a problemas nuevos que de alguna manera pues hay que resolver, ¿no? Entonces, a ver cómo... para afrontar este problema, el MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, pues ha puesto en marcha este proyecto, lo que llaman la Moral Machine, que voy a poner el vídeo promocional que ellos mismos utilizan. A ver. Pasa que... lo tengo aquí para... Welcome to the Moral Machine, a platform for gathering a human perspective on moral decisions made by machine intelligence, such as self-driving cars. We show you moral dilemmas, where a driverless car must choose the lesser of two evils, such as killing 2 passengers or 5 pedestrians. As an outside observer, you judge which outcome you think is more acceptable. You can then see how your responses compare with other people. If you're feeling creative, you can also design your own scenarios for you and others to view, share and discuss. Moral Machine is a project by the Scalable Cooperation Group at the MIT Media Lab. Help us learn how to make machines moral. Bueno, como habéis visto, el vídeo es muy cortito, está en inglés. Si tenéis alguna dificultad, pues buscáis en YouTube simplemente Moral Machine y se encuentra enseguida para que lo veáis otra vez. De lo que se trata es de someter una serie de situaciones, te acercas a un cruce y entonces, ¿qué decidirías tú? Y entonces de esa manera, pues de alguna manera extraer el conocimiento ético o los hábitos de conducta de miles de personas, decenas de miles de personas, para, mediante técnicas de inteligencia artificial, transformar eso en un programa que gobernara el automóvil, ¿no? Entonces, la Moral Machine está basada en un experimento mental, un problema mental que tiene ya unos cuantos años, unos 50 años, propuesto por esta señora, Philippa Foot, una filósofa inglesa, que ella denominó el problema del tranvía, que quizá os suene también. ¿Habéis oído alguna vez hablar del dilema del tranvía? La situación es la siguiente. Tenemos un tranvía que está avanzando por una vía. Tú estás aquí en el propio esquema hay dos situaciones, ¿no? Entonces la primera situación es tú estás aquí de guardavías, entonces te das cuenta de la situación. El tranvía se acerca a ese desvío. Si sigue recto, arrollará a esas 5 personas que están ahí, que no se dan cuenta de que el tranvía se va acercando, pero tienes la posibilidad de desviar el tranvía y hacer que vaya por ese otro ramal y que arrolle a una sola persona. Todas las situaciones no te da tiempo de avisarles, que quizás sea lo primero, ¿no? Oigan, que viene un tranvía, apártense.
no puedes avisarles. Lo que sí puedes hacer es decidir a quién, si cambias la trayectoria del tranvía o no la cambias. Una variante de ese problema es, en lugar de estar aquí junto a la palanca que controla el desvío, estás encima de un puente. Y a tu lado hay un señor que es gordo. ¿Por qué gordo? No sé. Quizá gordo por cómo vas a aprovechar su gordura, o quizás, yo sospecho que también tiene un cierto matiz despectivo, ¿no? El gordo que vale menos por ser gordo, ¿no? De alguna manera, ¿no? A mí me da la sensación de que transmite esa idea. Entonces la cuestión es que tú sabes que si empujas al gordo caerás sobre la palanca del desvío y también podrás evitar el arrollamiento. Entonces, ¿qué hago? Porque ya no es solamente elegir si mato a uno solo o a 5, sino si empujo al gordo para que mueva la palanca y cambie la trayectoria del desvío. Como veis aquí, esta es una web, un portal muy popular de ciencia, escepticismo y humor, se llama, ¿no? Y también lo tienen ahí reflejado, ¿no? esa situación. Entonces, todo esto, de alguna manera, está inspirado también en lo que se conoce como las 3 leyes de la robótica, que supongo que os suena, Isaac Asimov, el gran escritor de ciencia ficción del siglo XX. Os sonará, aunque no hayáis leído ninguno de sus libros, pero la película Yo, Robot, muy posiblemente la habéis visto. Entonces, Isaac Asimov inventó esa formulación de las leyes de la robótica, que en el fondo, porque lo más desde mi punto de vista, lo más interesante de la ciencia ficción de Asimov no es tanto que sea un visionario del futuro, sino cómo aprovecha las situaciones futuristas para plantear, en el fondo, lo que son cuestiones sociológicas o cuestiones éticas. Entonces, las 3 leyes pues están ahí, supongo que os suenan. Un robot no hará daño a un ser humano, un robot debe obedecer las órdenes dadas por los seres humanos y un robot debe proteger su propia existencia, y además son 3 leyes que están gobernadas de modo jerárquico, tienen una relación jerárquica entre ellas, de modo que la primera ley se tiene que cumplir por encima de todo, la segunda ley, obedecer órdenes solo si no contraviene la primera ley, y la tercera ley, que es proteger la propia existencia del robot solo si no contraviene la primera o la segunda ley. Es curioso que estas 3 leyes las las escribió por primera vez en un relato que se llama Run Around, traducido al español como Círculo Vicioso, que es el primer relato de ese libro que se llama I, Robot, Yo, Robot, que no es una novela, aunque luego ha sido hecha película, pero la película tiene poco que ver con el libro, en realidad, salvo el planteamiento general. Yo, Robot es un conjunto de relatos cortos, y ese es el primero en el que enuncia las 3 leyes. Y la situación es que tenemos a 2 astronautas, tenemos aquí 2 astronautas y un robot, un androide, están en Mercurio bajo un sol abrasador en una colonia minera, y el robot tiene una misión que es ir a un determinado punto en la superficie para conseguir un recurso que ahora mismo no recuerdo cuál es, pero es además un recurso vital para 2 astronautas. Según el relato, lo que ocurre es que el robot es tan caro, el diseño del robot es tan caro, que los ingenieros que lo diseñaron modificaron, en cierto modo, la estructura de las 3 leyes, porque el robot es tan caro que había que proteger su existencia. Entonces, de alguna manera, reforzaron la tercera ley. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en el relato? Que los astronautas están en su base y lo que detectan es que el robot, que es un robot muy rápido, está corriendo en círculos, está como bloqueado. Lo que les pasa a nuestros ordenadores hoy día, que se quedan bloqueados, ¿no? Pues en este caso, el robot está corriendo en círculos. No se acerca al punto de destino donde tiene que cumplir su misión y tampoco se aleja. Es curioso que este planteamiento de Asimov, yo no sé si él era consciente o no, es muy posible que sí, porque Asimov era un tipo muy culto, sabía mucho de historia de la filosofía también y de historia de la humanidad. De hecho, tiene una serie de libros sobre historia de la ciencia y historia de la humanidad. Esto se remite a un dilema o otro experimento mental medieval propuesto por un filósofo medieval que se llamaba Jean Buridan, y es conocido como el asno de Buridan, que es una situación ficticia en la que tenemos
un asno que está exactamente equidistante entre dos montones de heno. A veces hay variantes, puede ser un montón de heno y un cubo de agua fresca. Entonces, como está exactamente equidistante entre los dos, es incapaz de tomar la decisión de hacia cuál de los dos se tiene que mover, y la conclusión es que se queda bloqueado y se muere de hambre. Entonces esto ya fue planteado así en el siglo XIII, si no me equivoco. Si no fue el XIII, fue el XIV. Entonces yo creo que el paralelismo entre las dos situaciones es bastante fuerte, ¿eh? Lo que tenemos, en el fondo, el asno aquí se está comportando como una máquina computacional que evalúa, tiene que tomar una decisión basada en datos objetivos, que es la distancia, el tamaño del montón de heno, etcétera, ¿no? Y aquí tenemos el robot, que no es completamente estático, sino que gira en círculos. ¿Por qué en círculos? Os pregunto. ¿Por qué en círculos? ¿Por qué? Sí, efectivamente. En círculos, porque lo que mantiene es una distancia equidistante. Se está manteniendo de modo equidistante de cumplir o no cumplir su misión. En el caso del burro, pues del asno, pues lo que pasa es que está quieto. Si Jean Buridan hubiera sido más matemático, hubiera dicho, bueno, si le damos un impulso al asno, pues entonces el asno, para los que sepan más de matemáticas, lo que haría es trazar una línea recta, para la mediana entre los dos puntos marcados por los montones de heno, y se estaría moviendo así, siempre que distante entre los dos, conservando, transformando energía potencial. Bueno, no me voy a meter por ahí, ¿no? Entonces, ya veis que el dilema que se plantea para los coches autónomos tiene su raíz en el problema del tranvía y tiene su raíz en las leyes de la robótica de Asimov, que a su vez tiene su raíz en un problema, un experimento mental que ya fue planteado en la Edad Media. Entonces, ahora mismo lo que quiero es hacer una pequeña pausa y que vosotros os reunáis en grupos de 4 o 5 personas y os planteéis esta pregunta. ¿Las leyes de la robótica son implementables? O sea, ¿seríamos capaces, que es lo que se pretende, ¿no?, en el coche autónomo o en cualquier otro dispositivo computacional, ¿son implementables esas leyes de la robótica? Entonces, poneros por grupos de 4 o 5 personas y en 5 o 10 minutos discutid para a ver qué, si pensáis que sí, que hoy día a lo mejor todavía no sabemos, pero será cuestión de tiempo, o hay algún tipo de dificultad insuperable, porque eso es, si recordáis, ¿podemos enseñar ética a las máquinas? O sea, ¿podemos programar las leyes de la robótica realmente en una máquina? Entonces, empieza a contar el tiempo y, por favor, juntaros para comentar. Y ya que se está grabando, y no sé si hay gente que lo está viendo en directo, los que estén allí al otro lado de la cámara, que también, que se tomen su tiempo para intentar responder a esta pregunta.
Bueno, ¿hay alguien que ya quiere intervenir? A ver, escuchemos la propuesta de nuestro compañero. Bueno, nuestro grupo hemos llegado a la conclusión de que no es implementable en la realidad, porque al robot se le puede en su programa poner esas tres reglas, y también se podría recoger en su programa una serie de supuestos. Por ejemplo, en este caso te pasaría esto, esto y esto, y por esas reglas tú tendrías que actuar de tal manera. Pero si se le presenta un caso que no está recogido en su programa, nosotros hemos pensado que el robot se bloquearía, porque no tiene la capacidad, como tiene el ser humano, que se caracteriza el ser humano, de tener razón, de tener conciencia, de pensar por sí mismo lo que tendría que hacer. Y esa es nuestra conclusión. O sea, lo que veis es la dificultad de afrontar casos imprevistos. Sí. Que es un poco la Moral Machine, en cierto modo trata de... Porque ofrece la posibilidad... El vídeo es muy rápido, está muy condensado, ¿no? Os recomiendo que lo veáis luego. De lo que se trata es de que la gente invente nuevos escenarios, ¿no? De que no me plantee solo la alternativa de si atropello a 3 perritos o a 3 personas, sino, bueno, ¿y qué pasa si pongo 25 perritos y una persona? Incluso podemos empezar a plantearlo, que es todas las derivaciones que ha tenido el dilema del tranvía. No solamente el número de personas, sino la cualidad de las personas. Porque ¿qué ocurre si esa persona que está sola resulta que lleva en su maletín unas vacunas que van a curar a 10.000 personas? Entonces ya no es una, son 10.000. ¿Tengo que tener eso en cuenta? ¿No tengo que tenerlo en cuenta? O si es un criminal que está preparándose para cometer un atentado, o si... ¿Y no veis solución a eso, a las situaciones imprevistas? No. Vale. ¿Alguien más quiere intervenir? Sí. Si eres tan amable de pasarle el micrófono. A ver, Marcos. Buenas. Bueno, no hablo en nombre de mi grupo porque teníamos diversidad de opiniones, no hemos llegado a consenso. Y yo digo que no son implementables tampoco, pero no por las situaciones imprevistas. Yo creo que el ser humano es el que hace las máquinas y hasta ahora las intentamos hacer imagen y semejanza, ¿no? Y yo creo que ni nosotros mismos, como especie, diversidad de nosotros mismos, seríamos capaces de dar la misma respuesta a todas las situaciones que podía plantear el problema del tranvía o cualquiera. Entonces, ¿qué les enseñamos? Cada uno querría enseñarles unas cosas. Estaría bien, pero yo veo el problema ahí, que no todos tenemos la misma ética ni llegaríamos al consenso definitivo. Y no todos tenemos la misma ética, lo cual es algo constatable, pero esa formalización de la ética en concreto que propone Asimov no sería implementable. Yo creo que a día de hoy no. Pero en el futuro quizás sí. O sea, la cuestión es, ¿ese conjunto de reglas se pueden transformar en un algoritmo? ¿En algo que se ejecute en una máquina? No. No. ¿Alguien más? ¿Nadie más quiere dar su opinión? ¿O plantear a ver qué... A ver, aquel grupo de informáticos que... A ver, nosotros lo que hemos dicho es que sí son implementables, ¿no? Y como han dicho algunos compañeros, depende de cada una de las sociedades y culturas. Depende de la ética que tiene cada uno. Y en cuanto al problema de quedarse pillado, bueno, yo personalmente como lo veo es básicamente eliges un número aleatorio, o sea, pasas la decisión por un algoritmo aleatorio y la que salga pues pasa por esa, para no quedarse pillado. La cosa es no parar el ciclo de procesamiento, que antes de ser pillado en bucle. ¿Qué decisión es mejor? Pues en ese momento no la sabes y no la va a saber el ordenador. La cosa es salir de ahí. Pero sí, esas 3 reglas yo creo que son implementables. Lo que pasa es que serían implementadas de distintas formas. Creo que, por ejemplo,
bueno, un ejemplo, no voy a decir yo personalmente. Un ejemplo, algunas personas podrían decidir salvar a una persona joven antes que una persona mayor. Yo personalmente diría salvar a mi familia antes que a un extraño. Eso un ordenador no lo puede saber. Lo que puede saber es, por ejemplo, un ejemplo que hemos puesto aquí, análisis de un escáner facial, aproximar la edad, decir salvo al más joven o salvo al mayor que posiblemente tiene más dinero, el joven tiene más posibilidades. Entonces es simplemente decidir matemáticamente qué es lo que saben hacer las máquinas. Sí. Voy a comentar dos cosas que has dicho. La primera es, se tenía, vamos, Buridan, pues porque no, en el fondo estaba al alcance de su mano, ¿no? Él no llega a plantear, no sé si llega a plantearlo, ¿no? Pero claro, es un poco tonto que el asno se muera de hambre cuando es tan sencillo como tirar una moneda, ¿no? O incluso el robot, o sea, menudos ingenieros que han programado el robot que no han previsto que se pudiera quedar bloqueado de esa manera. Entonces, efectivamente, cuando las dos soluciones a las dos alternativas que tenemos delante las valoramos como equivalentes, eso quiere decir que da igual. Luego, si da igual, tiramos una moneda, ¿no? O sea, el bloqueo no es un destino inexorable. Podemos solucionar el bloqueo computacionalmente, que es mediante el lanzamiento de una moneda. Y luego, lo otro que has dicho, que salvarías antes a tu familia que a un extraño, cosa que pienso que yo no sé qué haría, ¿no? Pero pienso que es un sentimiento, una inclinación, por supuesto, muy común. Pero es que hace poco he vuelto a ver una película que vi hace años, que supongo que habéis visto, que es Lo Imposible, la del tsunami en Asia. Hay una escena donde está la madre, sabéis que en el fondo en realidad es una familia española que están allí, aunque allí están caracterizados como anglosajones, ¿no? Y entonces está con su hijo mayor, están aislados, no ven entonces oyen un llanto de un niño pequeño, ella está muy mal herida, y el hijo mayor le dice: mamá, tenemos que salir de aquí porque no sabemos si va a venir otra ola. Y la madre le dice: aunque sea lo último que hagamos en nuestra vida, vamos a intentar salvar a ese niño. Entonces, de alguna manera, el chico, el hijo mayor, está pensando como tú dirías, ¿no? Mi madre ante todo, y la madre dice: bueno, no es de nuestra familia, no le conocemos, no sabemos quién es, la probabilidad, de hecho, de que sea alguno de mis hijos pequeños es ínfima, pero aunque sea lo último que hagamos en nuestra vida, mi vida tiene valor porque voy a ir a salvarle, ¿no? Lo cual, efectivamente, sí, constata que las visiones éticas y las posturas éticas pueden ser muy distintas. Entonces, claro, allí, por ejemplo, la madre sería una sociedad y el hijo sería otra. Entonces, lo que te quería decir es eso, que cada sociedad tiene distintas visiones de cómo es la ética y cada uno programaría una máquina de distinta forma. Vale. ¿Tú querías comentar? No. Y no sé si queréis replicar por ahí algo. Si les pasáis el micrófono, por favor. Que sí, nosotros pensamos que, pero es que lo que ellos han dicho, que una serie de rasgos que analizar, que si es más mayor, que si no sé qué, pero es que eso, volvemos a lo que nosotros hemos planteado, que si el que ha programado a ese robot le ha puesto una serie de características de los hechos que le pueden pasar, lo que nosotros hemos dicho que en casos en los que no esté previsto, se bloquearía. O sea, no sé si... Pero el bloqueo lo evitas lanzando una moneda al aire.
Porque quizá es difícil ponerse de acuerdo en cuáles son las reglas que tenemos que implementar. ¿Serán las de Asimov o serán las que infiera el proyecto del MIT? Pero ¿cómo las implementaríamos? En el fondo, ¿qué es lo que hace una máquina computacional? Una máquina computacional lo que hace, de una forma o de otra, es implementar razonamientos. Lo que en la lógica clásica se llama silogismos, razonamientos. Este señor, Aristóteles, bien famoso, vivió hace 2500 años, como saben. Entonces, él es el primero que da una teoría formalizada del razonamiento, del silogismo. Entonces, observad cómo este primero es un silogismo que es correcto. Todos los rubios son vagos, X es rubio, luego X es vago. ¿Estamos de acuerdo en que el silogismo es correcto, que el razonamiento es correcto? ¿Quién dijo que no? El razonamiento es correcto. ¿Y la conclusión es verdadera? O sea, la verdad de la conclusión depende, que es lo que formaliza Aristóteles con su teoría del razonamiento, depende de la verdad de las premisas. Si aceptamos la verdad de las premisas, la conclusión es verdadera. La conclusión es verdadera porque el silogismo es correcto. Otra cuestión es que digamos, uy, es que esta premisa, claro, tú es que eres rubia, ¿no? No la aceptas la premisa. Pero es una cosa distinta. Entonces es interesante distinguir estos dos aspectos. Una cosa es la verdad de las premisas y otra cosa es que el razonamiento como tal sea correcto. Porque aquí lo que tenemos es un silogismo que es incorrecto. Algunos políticos son corruptos, X es político, luego X es corrupto. Ahí, el razonamiento es incorrecto. Aunque la premisa pueda ser verdadera. Oye, a lo mejor es verdad que X es corrupto. Pero no lo puedo inferir de estas premisas. No porque las premisas, incluso aceptando la verdad de las premisas, la conclusión no se puede extraer correctamente. No es un razonamiento correcto. Entonces, los informáticos, al final, con sus programas, los programadores, lo que tienen que hacer es implementar estas cosas y programar bien para que los razonamientos, los cálculos, las computaciones que hacen las máquinas, que en el fondo se ajusten a algo que ya tiene por lo menos 2500 años de historia. Más interesante, bueno, no más interesante, pero igualmente interesante es lo que prácticamente 2000 años después de Aristóteles se identifica como lógica deóntica. Deon, que quizá os sonará, y quizá más a los de derecho, ¿no? Lo de la deontología, ¿no? Tiene que ver con el deber, ¿no? Con los deberes profesionales. La lógica deóntica es la lógica del deber, la lógica de lo que hay que hacer. Porque aquí lo único que hacemos es, a partir de unos hechos, inferir otros hechos. Pero aquí lo que queremos inferir son deberes. Y entonces, el primero que intentó hacer una formalización de la lógica deóntica fue Leibniz, famoso filósofo y matemático y lógico. Y entonces, él se da cuenta de que las premisas, hay distintos tipos de premisas. Y hay lo que se llama lógica modal. Uno de los tipos de lógica modal es la lógica deóntica. Es cuando no hablo simplemente de hechos, de cosas que son verdaderas o falsas, sino en este caso tengo una premisa que esto no es un hecho. Hay que condenar a todos los corruptos. Eso no es un hecho. Eso es un deber, una prescripción. Entonces hay que condenar a todos los corruptos. X es corrupto, luego hay que condenar a X. ¿El silogismo es correcto? Formalmente sí. Formalmente sí. La conclusión es verdadera si las premisas son verdaderas. Otra cosa es que pongamos en cuestión si es verdad que hay que condenar o no a todos los corruptos o si es verdad que X es corrupto. Pero dado ese hecho y esa prescripción, la conclusión está correctamente extraída. Nos vamos acercando un poco más a lo que es una máquina gobernada por reglas de comportamiento, que no solamente busca establecer hechos o conclusiones que son hechos, sino, bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿A quién atropello? ¿O qué hago? En cambio, hay otro tipo de silogismos deónticos que son incorrectos, que fueron estudiados, no voy a decir que en primer lugar, porque aquí decir quién es el primero es difícil, ¿no? Pero aquí el filósofo escocés David Hume tiene un papel muy relevante en esta cuestión, que identifica un tipo de silogismos deónticos incorrectos, que él no le llama todavía la falacia naturalista, pero posteriormente fue conocida así. Fijémonos en cómo está hecho este silogismo. Todos los políticos son corruptos, X es político, luego hay que condenar a X. ¿El silogismo es correcto? ¿Por qué no? Claro. O sea, lo que dice Hume
y a mi modo de ver tiene toda la razón, es que no podemos inferir una prescripción a partir de hechos. Eso es la falacia naturalista. A partir de hechos, de puros hechos, no puedo inferir, no puedo concluir ninguna prescripción, ningún deber, ningún curso de acción, a partir de puros hechos. Solo puede haber conclusiones que manden a hacer algo cuando de alguna manera ya está en las premisas, al menos en una de las dos premisas. ¿Vale? Entonces, ¿cómo traducimos todo esto a una máquina computacional? Pues aquí tenemos a uno de los originadores, nuevamente, ni es el primero ni es el único, pero indudablemente es una figura absolutamente clave, Alan Turing, con su definición de algoritmo. Esa definición no es de él. Esa definición es la que podrían aprender unos estudiantes de programación de primer curso de algoritmo. Es un procedimiento mecánico que obtiene un resultado en un número finito de pasos. Por ejemplo, seguro que los estudiantes de informática, esto del número finito de pasos es que no se quede bloqueado, ¿no? O sea, que termine. Y es de las primeras cosas que os habrán enseñado. O sea, si la computación, si el cálculo, si el algoritmo, si no termina, oye, no apruebas, ¿no? Por muy bonitos colores que salgan en la pantalla, pero tiene que terminar, ¿no? En un número finito de pasos. Y esos son los ejercicios más elementales de programación que se podría decir que aprenden los estudiantes de informática. Bueno, esto tiene una serie de matices. El que sea mecánico quiere decir que es determinista. Así lo concebía Alan Turing, pero, bueno, con sus matices también, pero no voy a entrar ahí. Pero, modernamente, se sigue considerando algoritmo procedimientos de cálculo que pueden incluir aleatoriedad, como puede ser lanzar una moneda al aire, o todo lo que se estudia en informática, la computación de inspiración biológica, algoritmos genéticos, etcétera, ¿no? Donde se introduce un elemento de aleatoriedad y, aunque a gente de fuera de la informática quizá le sorprenda, para los informáticos es ya algo muy sabido y muy pacíficamente aceptado que los algoritmos pueden tener un componente aleatorio, con lo cual no son exactamente mecánicos. Y luego, el que sea finito, o sea, que sea en un número finito de pasos, pues es una cuestión tremendamente paradójica, que daría para un seminario entero, y alguien que sepa explicarlo mejor que yo. Pero precisamente fue Turing el que demostró, antes de que existieran las máquinas computacionales, en torno al año 33, 34, las máquinas electrónicas empiezan en la década de los 40. Había máquinas electromecánicas, pero precisamente en su trabajo más importante de todos es que un algoritmo que termine no es formalmente verificable, no se puede predecir a priori. Con lo cual, al final, la definición del algoritmo parece que el mismo Turing la pone en cuestión, ¿no? También es muy importante la característica del algoritmo de que tiene que tener un objetivo, lo que dice aquí, que obtiene un resultado. Un algoritmo tiene que tener un objetivo porque si no, no es simplemente algo que hace cosas, ¿no? Sino hace lo que yo quiero. O sea, cuando el programador lo primero que tiene que saber es qué objetivo, qué resultado es el que se espera. Entonces, ¿podemos construir algoritmos éticos? Pues, en cierto modo, sí. Y ya se hace, y además se hace, yo diría, desde hace muchos, muchos años. Por ejemplo, en ingeniería del software, la ingeniería del software, una parte, como bien saben mis alumnos, a los que les he dado clase de esto, que es organizar los requisitos, las demandas, las obligaciones que tiene que cumplir un programa, se pueden, precisamente con estas técnicas de analizar los razonamientos, se puede investigar si entre los requisitos que alguien ha dicho que tiene que cumplir un programa, si hay contradicciones entre ellos. Es un tipo de razonamiento automático que busca contradicciones entre los objetivos que tiene que alcanzar una máquina. Eso ya es razonar con deberes. De alguna manera es un tipo de razonamiento que se acerca a la ética. Y, en general, lo que se puede decir, cualquier sistema de decisión. Voy a poner un ejemplo muy sencillo y que quizás es un poco doloroso, pero para algunos. Cuando yo como profesor pongo las notas a los alumnos en una hoja Excel y hago un promedio y digo los que están por encima del 5 aprueban la asignatura, los que están por encima, eso es un algoritmo de decisión basado en una cosa muy sencillita, que es hacer un promedio. ¿Cuál es la premisa implícita deóntica que está ahí? Claro, el que tiene menos de 5 tiene que suspender. Pero estoy razonando con eso. Entonces, esa forma de razonar se puede implementar. O sea, el razonamiento sobre el deber se puede implementar. Se puede implementar.
hasta llegar al punto de que podamos enseñar ética a una máquina, que podamos enseñar ética a un vehículo autónomo, pues aquí es donde pienso que, sin embargo, hay otras dificultades que no han sido muy apuntadas en vuestros comentarios. La primera es todas las consecuencias, o todas, o hasta cuándo. Porque de lo que se trata es de, ahí dice, no hará daño a un ser humano, pero no hará daño a un ser humano inmediatamente. O, claro, si yo muevo una piedra que está aquí junto a la vía del tren, no hace daño a nadie. Pero si el tren que va a pasar dentro de 3 horas va a descarrilar porque esa piedra yo la he movido, quizá esté matando a mucha gente y es muy posible que además eso sea totalmente intencionado por mi parte. Entonces, todas las consecuencias, ¿hasta cuándo? Las consecuencias que podemos llamar inmediatas, ¿qué es ser inmediato? ¿En el próximo minuto, en la próxima hora, en el próximo día, en la próxima semana, en el próximo milenio? Curiosamente, Asimov tiene también mucho escrito sobre esto, su teoría de la psicohistoria, etc. Entonces, para poder implementar un algoritmo ético, de alguna manera tendríamos que tener una capacidad de previsión del futuro, de predecir el comportamiento de todo el universo y además tener decidido de alguna manera cuándo paro. Es más, si digo, bueno, las consecuencias de aquí a un siglo. Vale, como tu herramienta de cálculo para predecir consecuencias también la tengo yo, entonces yo lo que voy a hacer es que de aquí a un siglo no se nota nada, y al cabo de un siglo... Voy a poner un ejemplo más sencillo. Si en lugar de un siglo ponemos una semana, yo le doy una pastilla a mi mujer, a la que quiero mucho, le doy una pastilla que está envenenada. Y yo sé que me van a juzgar por asesinato solo si muere antes de una semana de que yo le dé la pastilla. Pero si muere después de una semana, entonces yo, claro, lo que hago es conseguir una pastilla que tenga esas cápsulas que se disuelven poco a poco. Entonces, las consecuencias en el tiempo, las consecuencias se prolongan en el tiempo. Entonces, ¿cómo analizo, cómo meto eso en un algoritmo de cálculo? Esta ya es una dificultad que las leyes de la robótica como tal no contemplan. Hay otra dificultad para la cual os voy a poner aquí estamos aquí. I claim this planet in the name of the Earth. I claim this planet in the name of Mars. Isn't that lovely? Look, Bud, I've got news for you. I have already claimed this bit of dirt for the Earth, and there just ain't room enough on this planet for the 2 of us. I do believe you are right. Little does he realize that I have on my disintegration-proof vest. You may fire when ready, Grizzly. Bueno, si no habéis visto esa película o esas series de dibujos animados del Pato Lucas, si no lo hemos visto ahí, lo hemos visto en centenares de películas o de episodios de televisión, ¿no? Lo que yo llamo la pistola de rayos ontológicos. La pistola de rayos ontológicos. ¿Por qué la llamo pistola de rayos ontológicos? Porque es una pistola que es súper curiosa. De hecho, es una pistola que ahora mismo no sabemos construir. Una pistola, un cañón, un arma, es una forma de trasladar energía de un punto a otro. Cuando alguien me dispara, lo que hace es transmitirme una cantidad de energía brutal que mi cuerpo es incapaz de absorber, entonces me produce un boquete, una disfunción en todo mi organismo, etcétera, me hace un agujero, entonces yo no puedo seguir viviendo. Y eso puede ser pues, un arma de fuego o un ácido que me corroe, cualquier otra forma de matar. Pero una pistola de rayos ontológicos es un aparato muy curioso, porque es capaz de distinguir, aunque le está apuntando a la parte de arriba del pecho, es capaz de distinguir aquellas partes que pertenecen al cuerpo del Pato Donald, que ahí se llama, en esa película se llama Duck Dodgers, y las que no pertenecen. Eso es algo que no existe. No tenemos ningún arma que sea capaz de reconocer a la persona como tal, en toda su integridad. Las armas nos hacen un agujero, nos queman una parte de nosotros, lo suficiente para que no podamos vivir o que nos hagan mucha pupa,
pero no nos desintegran. Eso de las armas desintegradoras es ficción, es ciencia ficción, o sin ciencia, es pura ficción. De hecho, bueno, si le prestamos más atención, el pato se vanagloria de que tiene un chaleco antipistola desintegradora, pero sin embargo el casco sí que ha desaparecido y la bandera no ha desaparecido. ¿Por qué distingue o sea, dónde termina el pato y dónde empieza la bandera? Eso es algo que la pura transmisión de energía no puede conseguir. Eso es algo que tiene que ver con la inteligencia, el reconocimiento de seres. Los seres, lo que tradicionalmente, la ontología, aparte de que tiene un uso hoy día en informática, como clasificación de nociones, etcétera, ¿no? Pero el origen más antiguo de la palabra es la ciencia de los seres, de los ontos, ¿no? En griego. De ahí viene ente también en latín. Entonces, resulta que para tomar decisiones acerca de nuestros actos tenemos que ser capaces de reconocer qué es una persona o qué es un ser humano, lo cual nos lleva otra vez a Turing, es decir, las máquinas autónomas tendrían que implementar un test de Turing, un programa de ordenador que sea capaz de distinguir si la persona que está cruzando la calle si es una persona o si es un robot humanoide. Si en la Segunda Guerra Mundial las fuerzas contendientes y en muchas otras guerras, ¿no?, sembraban el campo de tanques de cartón piedra para despistar las bombas del enemigo, los bombarderos enemigos, cuando avance el armamento y esté más robotizado, etcétera, ¿qué harán, lógicamente, los que se quieren defender? Mezclar a humanos con humanoides, que serían dispensables, ¿no? Muy caros, pero quizá dispensables. Quizá incluso humanoides bebés o humanoides niños, ¿no? Para que, si sabemos, ¿no?, nuestras fuentes de espionaje nos han dicho que el dron no va a atacar si hay niños, metamos por ahí, no somos tan bestias, algunos sí, pero no somos tan bestias para meter a niños de verdad, escudos humanos, pero sí robotitos que fingen que son niños, ¿no?, para despistar al dron. Entonces el dron, la máquina, el coche automático, tiene que ser capaz de distinguir qué es un ser humano, quién es una persona y quién no es una persona. ¿Alguno de vosotros ha sido sometido al test de Turing alguna vez? ¿Nadie? Estáis equivocados. Todos, me atrevo a decir, todos habéis sido sometidos al test de Turing. No una, sino muchas veces. ¿A que sí? ¿Eres capaz de explicarlo? Sí, no. ¿Por qué has sido sometido al test de Turing? Cada vez que rellenamos un formulario en Internet y al final tenemos que hacer una suma o tenemos que reconocer un número borroso, tenemos que unas letras, etcétera, estamos siendo sometidos a un test de Turing. El formulario tiene un algoritmo que está tratando de distinguir si el que está interactuando con ese formulario, si es una persona o es un robot. Que el formulario dice, tú eres un robot, tú no puedes entrar aquí en este sitio de compras. O no puedes extraer información, no puedes registrarte, etcétera, porque eres un robot. Sí, lo comprueban al final, por ejemplo, se meten las sumatoria más gratis. Sí. ¿Qué pasa? Un robot no puede estar programado para contestar esa operación. Claro, exactamente, eso es lo que pasa. Ese tipo de test de Turing se llama CAPTCHA, y si buscáis en Internet lo que significan las siglas CAPTCHA, significa Completely Automated Turing Test to Tell Humans and Robots Apart, o algo así, ahora no me sé exactamente, ¿no? Pero, o sea, que es intención. Saben perfectamente los que han hecho eso que están haciendo un test de Turing. Los CAPTCHA de hace 15 años no son como los de ahora. ¿Por qué? Porque estamos en una escalada de armamento. Es decir, las primeras páginas que tenían unos CAPTCHA muy sencillitos, los robots no son capaces de superar esa barrera, pero los programadores que están detrás de esos robots son inteligentes como para mejorar los robots y entonces superar esa barrera, que es lo que tú dices, ¿no? O sea, 3 más 2, algún robot tendría que, reconocimiento de imagen, lo que sea, ¿no? Pues sí, no me cabe duda, ¿no? Entonces, por eso los robots reconocedores mejoran y los otros también tienen que mejorar, por eso digo que es una escalada y lo ponen cada vez más difícil. Hasta tal punto que hay personas que no son capaces de pasar un test de Turing. Lógicamente, o sea, se ven, oye, esto es imposible, ¿no? Por ejemplo, si tengo que ver un número borroso,
de esos que están hechos así puntitos, claro, es que hay personas con defectos visuales o simplemente ciegos que ese test de Turing no lo pueden. Entonces, a donde quiero llegar es, ser una persona, ser un ser humano, ¿es algo que pueda ser dilucidado con un test automático? Esa es la cuestión, porque enseñar ética a una máquina, mecanizar la ética, entre otras cosas, es, como decía antes, es ser capaz de prever las consecuencias hasta un futuro indefinido y también es ser capaz de distinguir qué es una persona y qué no es una persona. Por lo tanto, no solamente un miembro de la especie humana, sino un miembro de la especie humana, en el fondo un ser digno, que podría ser incluso, podríamos aquí discutir, ¿no?, de la especie humana o no de la especie humana, en el fondo un ser digno, es decir, alguien que a mí no me da igual atropellarlo. O sea, yo voy por la carretera de noche y de repente salta una rana, yo, si voy a tener que dar un volantazo con riesgo de salirme de la carretera, yo lo siento por la rana, pero yo la atropello. ¿Dónde está esa diferencia? O sea, el reconocimiento de que, oye, si es un niño que sale corriendo en una zona urbana, en una urbanización, etcétera, ¿no? Por supuesto que yo ya tengo que ir despacito para evitar esas situaciones, ¿no? Pero si de repente es un niño el que sale corriendo, ¿por qué no da igual atropellar al niño? Eso es una cuestión que, pienso yo, está más allá de lo puramente mecanizable. Yo creo que casi, por no... me dejáis continuar hasta el final y si queréis al final abrimos un turno de debate, ¿vale? Y luego, otra dificultad también importante es, muy importante, es el tema de la verdad de las premisas. Lo que hemos dejado hasta ahora, bueno, el silogismo, el razonamiento puede ser formalmente correcto, pero en el fondo depende de la verdad de las premisas. Tales como hay que suspender al alumno que no sabe suficiente, hay que condenar al corrupto, hay que defenderse del atacante, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ¿y eso por qué? ¿De dónde sale esa verdad? ¿De dónde sale la verdad de los preceptos? Si es que son verdaderos, que es otra cuestión que en filosofía moral es muy, muy discutida. Supongo que sabéis quién es este personaje. El perro de Tintín, Milú. Entonces, ¿cómo distinguimos el bien y el mal primeros, sin caer en la falacia naturalista denunciada por Hume? O sea, lo que hay que hacer no se puede inferir solamente de los puros hechos. O sea, que yo tenga que respetar a una persona porque tiene un código genético semejante al mío, ¿de verdad? ¿Ese es el motivo? Decir que yo tengo que respetar a otro porque tiene un código genético semejante al mío es caer en la falacia naturalista. ¿Qué tiene que ver el código genético con la dignidad personal? En realidad nada. La fuente de la dignidad, la fuente del respeto, de que lo que puedo hacer o no puedo hacer, no está en el código genético. Está en otro sitio, si es que está en alguna parte. Entonces, el código genético lo puede analizar una máquina, pero eso otro que es la dignidad o la verdad, la fuerza de las premisas deónticas, pues es algo que no es empíricamente verificable, porque pretender que es empíricamente verificable es caer en la falacia naturalista, o sea, que se puede deducir a partir de hechos. Empíricamente verificable quiere decir que puede establecer hechos incontrovertibles o leyes acerca de hechos, pero las leyes, y esto es los de derecho, aquí estoy entrando en un tema que posiblemente os suena más... seguro que el profesor Rafael Asís sabe perfectamente de qué estoy hablando y de todos los debates que ha habido en la filosofía del derecho en los últimos siglos, precisamente acerca de esta cuestión. Bien, entonces, ¿qué es enseñar ética? Enseñar ética no es solamente programar un algoritmo que obedece a una serie de reglas, porque mi hoja de Excel para decidir, que me ayuda a decidir quién aprueba y quién suspende, con eso yo no estoy enseñando ética a Excel. Y sin embargo, estoy tomando una decisión ética, porque mi responsabilidad como profesor es, lo haré mejor o peor, a juicio de muchos lo hago bastante mal, a juicio de otros lo hago bien, pero mi responsabilidad como profesor ante la sociedad es, unos pasan y otros no pasan. Ahí estoy tomando decisiones que son éticas, que tienen una carga ética, donde obviamente, y soy perfectamente consciente que la vida del alumno pues no es ajena a eso, se le complica, etcétera, todo lo que queramos, ¿no? Entonces, y sin embargo, yo no pretendo que la hoja Excel, yo le esté enseñando ética a la hoja Excel al implementar los pesos del promedio ponderado para calcular la nota.
Es verdad que, sin embargo, la hoja Excel es verdad que me está ayudando, es una máquina que toma decisiones, me ayuda a mí a tomar decisiones. Pero es una extensión de mi cerebro, en el fondo, si lo queremos ver así. Pero la máquina no le estoy enseñando ética. Porque enseñar ética es enseñar a reconocer la dignidad del otro, y enseñar que el bien y el mal no solo son distintos, sino más, es que no da igual. Es que el lado oscuro y el lado luminoso de la fuerza no son solamente dos lados. Es que, Luke, tú tienes que ir al lado luminoso, por mucho que te tiente el lado oscuro. Enseñar ética es que el bien, hay que hacer el bien y evitar el mal. Si no, no es enseñar ética. No es, aquí vas bien y aquí vas mal. ¿Y qué tengo que hacer? Ah, tú decides. Da igual lo que decidas. Pues no, eso no es enseñar ética. Por lo tanto, la ética está íntimamente unida a la capacidad, a la libertad, a una libertad que sea verdadera. A la concepción de que, en el fondo, no somos máquinas, de que nosotros no somos robots. Claro, para aquellos que piensan que el hombre, el ser humano, en el fondo es un robot, sometido a que aquí en la cabecita, ¿no?, las neuronas ejecutan complicados procedimientos de cálculo, algorítmicos, etcétera, ¿no?, para tomar decisiones, claro, en el fondo no ven una dificultad para que los robots lleguen a hacer algo parecido. Pero es que, en realidad, ya partimos de una concepción del ser humano que niega la libertad. Por lo tanto, niega la ética. Es que no hay nada de lo que discutir. Entonces, una cosa es que podamos programar computacionalmente, mediante algoritmos de cálculo, seres que sean éticos, o sea, programar la ética. Y otra cosa es que fabriquemos, si podemos o no, fabricar seres éticos, pero que quizás no fuera de modo computacional, según los principios de las ciencias de la computación. ¿Podemos fabricar seres éticos? Si a lo primero yo diría no, la ética no es computable, la libertad no es computable. ¿Podemos fabricar seres éticos? O sea, un ser que es capaz de distinguir por sí mismo el bien y el mal, que tú le dices, tienes que hacer esto, y él otro diga no. Ahí yo no voy a disparar, porque hay niños inocentes. O niños, hay señores inocentes, ¿no?, junto a... No, yo no voy a disparar ahí. No voy a lanzar la bomba, o no voy a aceptar este soborno porque tú me lo digas, ¿no? O sea, de alguna manera esa capacidad de rebeldía, no por comodidad, sino porque hay un principio, ¿no?, que yo reconozco, un ser capaz de distinguir por sí mismo el bien y el mal, un ser capaz de proponerse sus propios objetivos, en definitiva un ser responsable y digno. Entonces, ¿podemos fabricar seres éticos? Yo no me atrevo a decir que no. ¿Quién sabe lo que seremos capaces de hacer en el laboratorio? Pero a la vez, digo, ¿podemos fabricar seres éticos? Joder, es súper fácil, ¿no? Además, me atrevería a decir, es bastante divertido. Ocurre todos los días. Y cuando hay apagones, más todavía. Cuando la gente no tiene mucho que hacer, nada, se ponen a fabricar seres éticos, ¿no? Al principio no demuestran mucho que son éticos, pero cuando tienen 15 años, no me da la gana de, eso no está bien, en fin, un ser que al menos es capaz de... Entonces, que eso seamos lo que ahora ocurre de esa manera, divertida, con sus matices, a veces es doloroso, que eso seamos capaces en un futuro indeterminado de reproducirlo en el laboratorio, yo no me atrevo a decir que no. De hecho, cada vez vamos más en esa... Lo que sí diría es, eso no es computacional, no es algorítmico. Bien, terminando ya, podemos plantearnos, ¿es la inteligencia artificial un peligro? En el mismo portal Naucas que decía antes, ¿no? Se plantea aquí, ¿es la inteligencia artificial un peligro para la humanidad? ¿Reconocéis a este? Es Terminator sin su piel, y todo lo que... ¿Es un peligro? Pues, a ver, ¿de verdad es un peligro fabricar seres éticos? Yo diría, o sea, seres en este sentido, que sean capaces de distinguir por sí mismos el bien y el mal, de proponerse sus propios objetivos, o sea, que no hagan lo que yo quiero, sino que a lo mejor hacen lo que ellos quieren, tienen sus propias metas en la vida. Yo había pensado toda la vida que tú tenías que ser médico. Sí, papá, pero es que yo no quiero ser médico, ¿no? Yo quiero ser jardinero, poeta, actor de cine, ingeniero, astronauta, ¿no? Y médico, lo siento, pero no me va. Se propone sus propios objetivos. Entonces, si de verdad fabricáramos
fuéramos capaces de fabricar seres éticos, ¿tendríamos que desconfiar de ellos más que de los habitantes de Galapagar? Es que un ser ético es alguien que es capaz de distinguir el bien y el mal y por lo tanto, y sabe que tiene que hacer el bien, aunque a veces no lo haga. Con lo cual, si eso lo hace alguien de Galapagar o lo hace alguien que es fabricado, que ha salido de un laboratorio, o sea, ¿por qué? O sea, no sería más enemigo un ser que hubiera sido generado en un laboratorio o que viniera de otro planeta, no tendría por qué ser más enemigo a priori. Porque la ética, precisamente, una de las cosas que va es que va más allá de la supervivencia. El ser ético que yo tengo enfrente, precisamente, si es ético es porque es capaz de reconocer en mí algo más que un enemigo. Entonces, volviendo al principio, ¿cuál puede ser entonces la estrategia del MIT? ¿O no se han enterado de nada de todo esto que estoy diciendo? Pero son muy listos. Entonces, ¿qué pretenden realmente? Bueno, a mí se me ocurren algunas hipótesis, no he hablado con ellos, ¿no? Pero, fijaros, con esto lo que consiguen es, como otras muchas técnicas de inteligencia artificial, reconocimiento facial, al que aludías tú antes, ¿no? Yo puedo programar cuáles son las características de un rostro para que un analizador de imagen de vídeo lo reconozca. O también puedo hacer que 10.000 fotografías sean identificadas por seres humanos como esta fotografía es de una persona, esta fotografía no es de una persona. Y a partir de esa base de información inferir hacia atrás cuáles son las características relevantes para la distinción. Entonces, en el fondo es esto lo que están tratando de hacer. Pero eso es imitar el comportamiento típico. ¿Puede una máquina reconocer un rostro humano mejor que yo? No me cabe la menor duda. En situaciones de penumbra, cuando alguien va disfrazado, se pone una barba y tal, ya, pero como la máquina se fija en la separación entre los ojos y en la punta de la nariz y cosas así, que a mí me resulta muy difícil calcular exactamente, la máquina lo hace mejor que yo. Y si no es una foto estática, si no es una imagen de vídeo en la que analiza el patrón de comportamiento, también. Pero lo que va a hacer, en el fondo, puede ser capaz de imitar el comportamiento típico. Por supuesto, sin dar razones de por qué hay que comportarse así de otra forma. Pero que una máquina puede imitar el comportamiento humano, sí, y cada vez mejor. Pero una cosa es imitar el comportamiento humano y otra cosa es ser humano. Otro punto de la estrategia, defenderse de las críticas. Oigan, pero ¿cómo van a lanzar un coche sin piloto a la calle, a navegar él solo? Uy, nosotros hacemos lo que el promedio o lo que sea, la regla, como lo hayan calculado, lo que haría el conductor promedio. O sea, a mí no me diga que este coche ha atropellado a una persona o que ha tomado una decisión equivocada. Es la decisión equivocada que si 10.000 personas hubieran podido votar en ese momento, le hubieran dicho que tomara. Luego, a mí no me acuse, ¿no? Se están defendiendo de posibles críticas ante el aparato tecnológico, el coche autónomo. Y otra cosa que también pienso que no es despreciable es el atraer talento, ¿no? Pero plantean un proyecto interesante, ¿no? Y gente inteligente, capaz, etcétera, pues querrá ir a matricularse al MIT. Fijaros, este señor que decía al principio, Charles Leonard, en esa misma entrada de blog, decía, su ética, la ética del coche autónomo, tendría que ser adaptada al máximo común denominador del territorio en el que será utilizado el vehículo. O sea, un vehículo no conducirá igual en Colmenarejo que en Manhattan que en Ghana. Tendrá que ajustarse a unos estándares, ¿no? Vale, ¿todavía estamos hablando de ética o estamos hablando de otra cosa? O sea, imitar el comportamiento del máximo común denominador, ¿eso es tener un comportamiento ético? ¿Hacer lo que hacen los demás? ¿O la ética está más allá de la decisión de la mayoría? Que es una de las grandes preguntas éticas de siempre. En realidad, decir que tener un comportamiento ético es comportarse como la mayoría, en el fondo es renunciar a la ética. Y la ética en realidad no es nada. Y además eso, de hecho, impide el progreso, el reconocimiento de minorías, etcétera, ¿no? Las minorías siempre serían minorías. Esto ha llegado al Parlamento Europeo, que precisamente ahora están debatiendo si el estatus de los robots, precisamente ahora, en estos meses. De tal forma que una noticia de la semana pasada
ahí tenéis la referencia por si lo queréis ver, los parlamentarios proponen que los robots sean capaces, que los robots capaces de tomar decisiones autónomas sean considerados personas electrónicas. No sé muy bien qué tienen ellos en la cabeza cuando dicen personas electrónicas, pero es decir, lo que me estás diciendo es que el coche autónomo, que si se equivoca, o se atropella aposta a alguien porque le cae mal, que voy a meter en la cárcel al coche autónomo. ¿De verdad es eso lo que estás queriendo decir al decir que es una persona electrónica? Y si no, ¿qué me estás queriendo decir con persona electrónica? Pero es más, es que, ya lo habéis leído, dicen ahí, es que además tendrían que tener un botón de la muerte. O sea, le reconozco el estatus de persona, pero le pongo un botón para cargármelo. ¿De verdad tratamos así a las personas, por muy electrónicas que sean? Esto me recuerda a una novela que leí hace muchos años, que se llama Los valerosos hombres libres, no me acuerdo ahora el autor, donde era un planeta por ahí perdido en el espacio, donde toda la población llevaba un collarín lleno de explosivos. Y entonces el emperador tenía un tablero donde si a alguien le molestaba podía apretar el botón. Claro, si yo tengo un botón de la muerte, bueno, ¿y quién tiene acceso a ese botón de la muerte? Etcétera, etcétera, etcétera. Pero simplemente es tratar como personas a unos seres a los que les pongo un botón de la muerte, eso es tratarlos como máquinas, no ya como animales, sino como máquinas. O sea, yo cuando desenchufo la nevera para descongelarla, limpiarla, etcétera, yo no le pido perdón a la nevera, sinceramente. La trato como una máquina. Sin embargo, afortunadamente parece ser que sí hay gente sensata. Esto es un informe redactado por esta señora, Nathalie Nevejean, o como se diga, que ella tiene el suficiente sentido crítico. Es un informe que va en contra de esa evolución de las leyes del Parlamento Europeo, de esa propuesta, que dice, en el fondo, esta gente que está legislando tienen una visión absolutamente imaginativa de lo que es un robot inspirado en la ciencia ficción y no en la realidad de la tecnología y en la filosofía del derecho y en la ética de verdad. O sea, no podemos legislar para Europa mirando las películas de Hollywood. Este señor que tocaba el violín, pero no es conocido por tocar el violín, obviamente, tiene una frase que me llama mucho la atención. Lo que caracteriza en nuestra época es la perfección del método y la confusión de objetivos. Fijaros que lo dice en 1941, ya sabéis a qué se estaba refiriendo en aquel momento, ¿no? Entonces, ¿por qué traigo esto, no? Porque me parece que un peligro muy grande que tenemos la formación universitaria hoy día, y soy consciente de que me están grabando y esto se va a ver, ¿no? El énfasis está puesto en la competencia técnica. Por supuesto en los ingenieros, pero no solo en los ingenieros, en los de derecho y en los economistas. Y se nos enseña a razonar sobre el bien y el mal, sobre los valores, se nos enseña a ser agentes autónomos. Pues Albert Einstein ya en 1941 lo que caracteriza a nuestra época es la perfección del método y la confusión de objetivos. Nadie nos enseña qué objetivos están bien y qué objetivos están mal, o a razonar por mí mismo para ser capaz de reconocer los objetivos que están bien y los que están mal. Eso es enseñar ética, y no enseñar a calcular si tengo que dar un paso más allá o un paso más acá. Y ya con esto termino y hay unos minutillos, pocos, ¿no?, para si tenéis alguna comentario, observación adicional o pregunta. A ver, ¿tienes el micro? Pero no se va a grabar. Aunque yo te oiga, no se va a grabar. Si quieres que se te grabe para la posteridad. Yo lo que quiero comentar es sobre todo a raíz de lo que del punto que has puesto tú respecto a la adaptación del comportamiento del coche autónomo a las distintas situaciones en las que se puede mover. Sí. Entonces yo hasta ahora las conclusiones que he sacado de la exposición son que estamos hablando de herramientas que queremos aplicar frente a situaciones y después del planteamiento de la implementación de la ética, pero como un conjunto de reglas sobre el que actuar constantemente. Entonces ahí yo veo un comportamiento primero individual, porque es solo una máquina de la que estamos hablando, determinista y finito. Entonces, primero planteando dos puntos, que es que el razonamiento al final acaba basándose en la interacción con el entorno y eso obliga a tener en cuenta el razonamiento que puedan tener otros entes del mismo respecto a tu interacción con él. Entonces mi pregunta es, ¿cómo podemos programar realmente ese razonamiento? Partiendo de la ética, que bueno, lo incluye,
moviéndonos en la limitación que supone este planteamiento determinista y finito. Quiero decir, el razonamiento es que se plantea ese problema respecto a las limitaciones del comportamiento que plantea Turing con el determinismo y la finitud de las máquinas. Entonces, ¿cómo puedes escapar tú de esa limitación si lo que quieres es implementar un razonamiento que se asemeja al humano lo más posible? Y ya. ¿Cómo puedo escapar? O sea, mi tesis es que la limitación no es tecnológica. No es un problema que vayamos a resolver. El problema de verdad, de fondo, no es un problema tecnológico. O sea, la ética no se puede implementar. La ética de verdad, la ética de fondo. Sí puedo implementar, y de hecho ya lo hago y se hace desde hace muchos años, máquinas, algoritmos que toman decisiones, que tienen un cierto grado de autonomía y que eso responde... Perdón. Puedo fabricar máquinas que su comportamiento está programado, están fabricadas conforme a determinados principios éticos, pero los principios éticos las máquinas no los descubren por sí mismas, los reciben de fuera. Entonces, por un lado está nuestro conocimiento humano es limitado, no lo sabemos todo, y además las cosas las conocemos supuestamente cada vez mejor, incluso somos capaces de reconocer derechos donde antes no los veíamos. Pero no solo, o sea, por un lado nuestro conocimiento es limitado y nuestra capacidad de implementación, de mecanizar, también es limitada. Y esa irá progresando, no me cabe la menor duda. O sea, un médico que está operando está tomando decisiones éticas continuamente. Aplica una serie de procedimientos más o menos mecanizados que han demostrado su eficacia, etcétera, ¿no? Pero al final hay situaciones en las que toma decisiones, ¿no? Y basadas en el que está operando, el que está diagnosticando o lo que sea, ¿no? ¿A tomar esas decisiones le pueda ayudar sistemas basados en reglas? No me cabe la menor duda, ¿no? Igual que a mí me ayuda para decidir si una prueba o no un cálculo matemático. A medida que se desarrolla el entorno en el que se desenvuelve, esas reglas tienen que tener capacidad de actualización, por ejemplo. Sí. ¿Cómo tú planteas eso de una forma que siga manteniendo un comportamiento determinista? O sea, ¿en qué momento O sea, el comportamiento yo creo que ya no tiene por qué ser determinista, por muchos motivos. Primero, porque ya hemos introducido, ya es un elemento habitual de los sistemas informáticos, es un cierto grado de aleatoriedad. Pero no solo eso, sino que ¿quién me dice a mí que el vehículo autónomo o sea, ¿dónde están las reglas que gobiernan el vehículo autónomo? Es que a lo mejor se las ha descargado esa mañana, porque es la última versión de las reglas de comportamiento, ¿no? Y está reaccionando al comportamiento en directo de millones de personas, ¿no? O sea, ¿cómo se hace la actualización? Es un problema de ingeniería que se puede resolver de modo ingenieril, ¿no? La cuestión es que la ética es más que eso, es más que la mecanización, es más que la fabricación de sistemas de apoyo a la decisión. Claro, esa es una pregunta ética que no se puede resolver computacionalmente. Claro, claro. O sea, hay dos problemas. Primero, ¿cómo implemento la distinción entre el bien y el mal? Pero si está dicho aquí. Pero hay una pregunta más básica todavía, es ¿qué está bien y qué está mal? Y que eso no lo puedo, no es empíricamente verificable, no lo puedo averiguar analizando empíricamente la realidad, el código genético, porque es algo que no está en el código genético. Es otra cosa. A ver, coge el micrófono. Es justo respecto a ese tema. O sea, el dualismo, bien y mal, yo personalmente no creo en él, porque vamos, un viaje en la historia hace tiempo, estaba bien apedrear a alguien en la plaza del pueblo y ahora eso mismo está mal, apedrear si había hecho algo malo. Entonces eso cambia, y yo considero que el ser humano por sí mismo no es ético, la ética va cambiando. Y mi pregunta es, ¿de verdad necesitamos esto? Me refiero a enseñarle ética a las máquinas. Las máquinas que estamos haciendo
se le puede enseñar reglas para que ya solo con eso sean mejores o actúen mejor que el propio ser humano. Si llenamos la calle de coches autónomos, probablemente bajará el índice o podemos aspirar a bajar el índice de accidentes. Eso ya mejora lo actual. O sea, nuestro problema principal no lo veo necesario llegar tan al extremo de es necesario llegar hasta este punto de ética. No sé si me estoy explicando. ¿Crees que este problema lo tenemos que afrontar ahora? O sea, a ver, has dicho dos cosas. Voy a empezar por la segunda. ¿Necesitamos coches autónomos? Es muy relativo eso, ¿no? Si los necesitamos o no. ¿Necesitamos coches? Oye, podríamos ir andando a todas partes, ¿no? ¿Y cómo llego yo aquí de Leganés donde tengo que dar clase? Es que no daría clase en Leganés, obviamente, ¿no? O sea, ¿no? O sea, tener teléfono móvil no es que yo necesite hablar a todas horas del día, pero ahora que lo tengo, me llaman cuando no estoy trabajando. Me llaman del trabajo cuando no estoy trabajando. O sea, eso de qué es necesario y qué no es necesario. ¿Necesitamos coches autónomos? Es relativo, ¿no? Queremos tener coches autónomos y además posiblemente tengan un beneficio, como es que disminuirían el número de accidentes mortales y no mortales. Mi punto era si es necesario que tengan ética los coches autónomos, no si es necesario que... a ver, si los coches son autónomos, quiere decir que tienen que tomar decisiones. Y si tienen que tomar decisiones, tendrán que estar basadas en algún tipo de consideración del valor de lo que tienen delante, con lo cual están tomando decisiones éticas. Pero, como la hoja Excel, cuando decide con su cálculo quién aprueba y quién suspende. O sea, no por eso estoy convirtiendo al vehículo autónomo en un ser ético, en un ser libre. Lo que estoy es programando su comportamiento conforme a principios éticos. ¿Que es razonable que esos principios éticos estén inspirados en una mayoría muy amplia de personas? Pues como solución tecnológica, como el reconocimiento facial o como tantos otros, ¿no? No. Pero la cuestión es que llamar a eso, enseñar ética, es una trampa. Ahí es a donde voy. Que eso no es enseñar ética. Enseñar ética no es enseñar a calcular, ni es enseñar a seguir unas reglas mecánicas, sino es sobre todo enseñar a reconocer el valor del otro y enseñar a proponerte tus propios objetivos, etcétera. A ver, allí al fondo me parece que tú ya has hablado. Ay, perdona un momento. He dicho que tú habías dicho dos cosas y quería responder a las dos. Cuando tú dices que hace 20, 30, 100 años estaba bien apedrear a la gente en la plaza, ¿de verdad piensas que estaba bien? Bien visto. ¿Hay una diferencia entre estar bien y estar bien visto? Entonces no te atreves a... en realidad lo que estás negando es que exista una cosa como progreso ético o progreso de la humanidad. Lo que estás diciendo, en realidad da igual. En realidad da igual. Está bien lo que está bien visto. Eso es precisamente, con el análisis de este tipo de consideraciones, es como nace la reflexión ética en Occidente con los diálogos de Platón. Ese tipo de cuestiones. ¿Hay diferencia entre estar bien y estar bien visto? O sea, ¿realmente tú crees que cuando dices no se puede apedrear a una adúltera en la calle, realmente tu posición no es mejor que la del que defiende que sí, que hay que apedrear a la adúltera? Bueno, si somos capaces de razonar acerca de eso, entonces la ética es racional. Si no somos capaces de razonar acerca de eso, si nos refugiamos en lo que está bien visto, entonces efectivamente la ética no es racional, sino es sociología o lo que sea. Perdón.
A ver, perdona un momento y luego sigues hablando. Lo primero, yo no he hablado de religión para nada. Que la ética diga muchas cosas que son herencia de una tradición religiosa, pues no me cabe la menor duda, ¿no? Creo que negar eso es ser ingenuo. O sea, la ética tiene mucho que ver con la historia de las religiones. Segundo, pero otra cosa es, cuando digo que la ética, si es racional o no, o sea, podemos fundar nuestra ética, nuestro razonamiento ético en algo que no sea la religión, que es lo que a la pregunta, ¿no? Entonces, la decisión de lanzar las bombas atómicas sobre Japón, Nagasaki, Hiroshima, por supuesto que es una decisión ética. Me parece dificilísimo de juzgar. Y yo no sabría decir si esa forma de razonar, pero tú estás razonando de una forma que es muy habitual, que es contar el número de víctimas de una forma o de otra, y me parece que es importante contar el número de víctimas como se plantea en el dilema del tranvía. La cuestión es que no es lo único. No es lo único. O sea, el punto es que la ética no se puede reducir a una computación, a un cálculo. O sea, la ética no son matemáticas. El paradigma de racionalidad occidental moderno, que son las matemáticas, sirve para las matemáticas, pero no sirve para la ética. La ética es otra cosa. Si es que es racional. Pero yendo al grano, utilizando ese cuento, ¿cómo llegas a la conclusión de que efectivamente sí puedo medir lo que está bien y lo que está mal? Sí, mira, cuando tú escuches esa charla en la que alguien defiende que en el fondo la ética sí se puede medir, yo te animo a que la escuches con un sentido crítico y escudriñes un poco qué es lo que está midiendo este señor. Por ejemplo, cantidad de personas que mueren en una situación o en otra, como en el dilema del tranvía. Vale, pero ¿qué es una persona? ¿Quién cuenta como persona? ¿Solo los negros? Hay una novela de un escritor español, se llama La nave, donde en ese caso la casta dominante son descendientes de los negros. Entonces, ¿solo los negros son personas? ¿Solo los varones? ¿Solo los mayores de 18 años? ¿Solo los nacidos? ¿Solo los que tienen conciencia? Entonces, yo lo digo con 4 palabras. Contar es no sé si son 5. Contar es un acto ético. Contar es un acto ético. Identificar las variables que son relevantes es un acto ético. O sea, si yo cuento y digo 1, 2, 3, a nadie le extraña. Pero si digo 1, 2, 3, Rafael, oye, a mí no me pongas en el mismo saco que la silla. Contar es un acto ético, porque estoy identificando, estoy clasificando. Estoy diciendo, son seres de la misma categoría. Entonces, en el fondo, ¿cuáles son las variables relevantes? Por supuesto que yo puedo medir variables, pero en ese paso previo de decir, identificar cuáles son las variables relevantes, es donde entramos yo no usaba esa palabra, pero en el fondo es eso. ¿Qué es un ser humano y cuáles son si son o no verdaderas las premisas deontóicas o qué es el bien y el mal? Es entrar en el reino de lo incontable, lo que no se puede medir, que es la metafísica, es la palabra que no he querido decir, pero ya la digo ahora. Lo que está más allá de lo físico, de lo medible. Entonces, es que la ética trata de eso. Si pensamos
como mucha gente piensa, que más allá de lo medible, de lo contable en definitiva, no se puede pensar, claro, la ética no es racional, es la conclusión inmediata. El otro ejemplo que no va con la cuestión de la ética, sino va más bien desde el punto de vista de la tecnología que tenemos para tratamos de resolver una pregunta que todavía no se resuelve de lejos. Por ahora las máquinas, por ejemplo, solo sabe resolver un problema muy complejo. No podemos hacer una máquina que pueda resolver muchos problemas distintos en ese mismo momento. Podemos hacer muchas máquinas que resuelvan problemas, pero no una sola, al igual que el ser humano. Entonces, en este cuento le decían a uno de los robots que se perdía. Y literalmente se pierde. Entonces, con esto lo que quiero decir es que estamos planteando una pregunta que nos suena muy lejos. Porque si todavía no somos capaces de hacer una máquina que pueda tomar decisiones en problemas muy distintos, tratar de resolver el siguiente paso, que es que tome unas decisiones que se consideren buenas o malas, en un punto de vista. Yo no creo que nos quede tan lejos. O sea, fabricar una máquina que es capaz de manejar un vehículo por una carretera, eso ya existe, ¿no? Reconoce las líneas del suelo, etcétera, ¿no? Y sigue ya más, bastante rapidito, ¿no? Fabricar una máquina que con un grado muy elevado de autonomía, un bombardero, un dron, que es capaz de disparar o lanzar un misil, etcétera, ¿no? Decidiendo en, no sé si decir décimas o milésimas de segundo, no sé cómo son los tiempos, ¿no? ¿Cuál es el objetivo que tiene que bombardear? Eso es una tecnología que ya tenemos, o sea, no nos pilla tan lejos. Entonces, en el fondo, ahí tenemos que implementar algoritmos de decisión. Toda la conferencia se resume en implementar algoritmos de decisión no es enseñar ética. Está basado en la ética, está fundado en la ética y tendrá que inspirarse en principios éticos. Pero la ética no se reduce a eso. Bueno, no sé si estamos ya más de la hora, ¿no? Muchas gracias por vuestra atención y vuestro interés.